Bien, vamos a saludar con Leticia Herrera, ella es presidenta de Funden. Vamos a hablar sobre el tema de la falta de medicamentos en los hospitales públicos. ¿Cómo está, Leticia? Gracias por acompañarnos, bienvenida. No tengo audio. ¿Tenemos a la invitada? Póngala en pantalla. Buenos días. Ahí Buenos estamos. días, por favor. ¿Me confirman si se me escucha? Estamos bien. Sí, Ahí sí. Qué bueno, muchas gracias. Muchas Carlita. gracias. Disculpas por el inconveniente. Leticia, la pregunta que nos hacemos los ecuatorianos es si realmente los hospitales están abastecidos o no con medicina. Escuchamos a un gobierno que manifiesta que ha impulsado y que tiene los recursos necesarios y que efectivamente se está atendiendo de forma normal en los hospitales y que existen todas las medicinas para poder atender a quienes se necesitan del servicio de salud pública. Al escuchar eso, posiblemente es que vivimos en un mundo alterno, en un Ecuador alterno el cual no conozco, o por lo menos los pacientes con enfermedades raras y catastróficas no lo conocemos. Lo cierto es que no hay abastecimiento, lo cierto es que tenemos un cuadro nacional de medicamentos básicos que no ha sido actualizado hace 2 años ya. ¿Qué quiere decir esto? Que los ecuatorianos y quienes viven en territorio ecuatoriano estamos retrasados 2 años o a lo que a nivel mundial se está utilizando, a las investigaciones que se están realizando y que prometen tener mayor costo, efectividad en pacientes con estas patologías, en mejorar su calidad de vida, en disminuir efectos secundarios e inclusive en algunos casos disminuir el costo de los medicamentos. Eso por un lado. El otro es el tema del abastecimiento. ¿En realidad estamos abastecidos de los medicamentos básicos y esenciales? No. Y yo quiero comentarles lo que me pasó ayer a mí con mi madre en la noche. Tuvo una emergencia, acudió a un hospital público como la mayoría de ecuatorianos lo hacemos. Lastimosamente no tenían los insumos que requería, tuvimos que adquirirlos fuera en una farmacia privada. Y de cierto modo tengo que admitir que lo hablo desde el privilegio de tal vez tener un medio de comunicación como es el celular, poder comunicarme con mi madre, con algún familiar que en ese momento me ayudó a comprar el medicamento. Pero ¿qué pasa con la gente pobre? Con la que no tiene este celular o con la que no tiene $5 en su bolsillo y no puede adquirir los medicamentos que en el hospital no están teniendo. Tristemente, esa es la realidad de los ecuatorianos, es lo que está pasando actualmente. Y hablamos de medicinas básicas, que son para atenciones, digamos, de curso común, de enfermedades comunes. Los ecuatorianos, las enfermedades más prevalentes, por ejemplo, un resfriado, una gastroenteritis, una artritis, una diabetes. ¿Qué pasa con esos medicamentos? Si no se actualiza el cuadro básico, va a pasar que los pacientes que accedan a ellos no van a tener el sustento necesario. Esto va a afectar a los bolsillos porque van a tener que sacar de su economía familiar para adquirirlos de manera privada. Existen un sinnúmero de demandas al Estado justamente por la falta de atención de los pacientes que tienen pues, enfermedades catastróficas. Sin embargo, el gobierno manifiesta, estimada Leticia, que se ha hecho cargo ya de ellos. ¿En qué sentido se puede haber hecho cargo el gobierno? ¿Es realmente esto cierto o no es cierto? Porque no podemos olvidar, o no se me va de mi cabeza la imagen de una joven arrodillada afuera de la casa del presidente, a los pies de un militar diciendo que su madre se está muriendo, tiene una enfermedad renal, diálisis, y que no se le ha cancelado a los prestadores de salud, que no tienen los medicamentos necesarios para atenderlo. ¿Hasta qué medida el gobierno se ha hecho cargo de esto desde que inició pues, este actual gobierno? Usted ha topado un tema altamente sensible y se refiere a la judicialización de los medicamentos. ¿Qué pasa después del primer escenario que les había comentado? El hecho de que a lo mejor nos piden un medicamento que bien o mal podemos adquirirlo de nuestro bolsillo. Pero ¿qué sucede con las enfermedades raras o de alta complejidad, las crónicas, cuyo tratamiento es costoso? El paciente se ve abocado a poner acciones de protección, es decir, a judicializar este medicamento. ¿Qué está pasando actualmente? Que a pesar de que la sentencia es favorable,
el Estado no compra la medicina y muchos pacientes mueren sin acceder a su tratamiento. Estas enfermedades además tienen la característica de ser progresivas, acumulan discapacidad, es decir, que mientras el Estado toma las decisiones para adquirir el medicamento, el paciente o puede morir o puede terminar en una silla de ruedas. Consideremos además que para contratar un abogado, en muchos casos las familias hacen préstamos, hipotecan sus casas, dejando la economía familiar por los suelos, para de esta manera poder acceder al tratamiento. Esa imagen que no se nos borra de la cabeza, al menos a mí no se me borra de la cabeza ver la desesperación. Póngala, Mónica. Nos decía Leticia que se ven las familias con la necesidad de judicializar esto por el tema de los medicamentos. Y sé que existen muchas personas que lo hacen, pero otras no lo hacen porque no tienen los recursos, porque no tienen un abogado que los represente. Así es, ya lo dije, todas las personas pueden contratar un abogado, por eso inclusive las que pueden tienen que empeñar sus bienes, hacer créditos. Y algo que pasa en las audiencias es que normalmente una persona común que pone estas acciones de protección llega con un abogado, pero el Estado va a veces con 5 o 6 abogados. Esto ya es un impacto psicológico para la familia. Consideremos que además viene de un proceso de un peregrinar de médico en médico para acceder a un diagnóstico, con la noticia de que no hay tratamiento o que este no está dentro del cuadro nacional de medicamentos. Todo eso va acumulando el paciente en su psiquis y llega así a las audiencias. Finalmente terminan muriendo con la sentencia en la mano porque éstas no se cumplen. Y básicamente eso, ¿qué ha ocurrido con aquellas acciones de protección que ya se han ganado y de las cuales la Defensoría del Pueblo, que es parte de las instituciones del Estado, está a cargo de su seguimiento para que efectivamente sean cumplidas? Y le digo por qué, porque cuando el año pasado se estaban haciendo las marchas a favor de las personas de las clínicas, no de las clínicas dializadoras, sino a favor de que se cancele oportunamente los valores para que las personas puedan acceder ya no solamente a la diálisis, sino al tiempo necesario, porque en ocasiones necesitaban 3, 4 y solamente les estaban dando una. Muchísimas personas, como yo, por ejemplo, decíamos, ok, planteemos una acción de protección, y decían, es que ya tenemos, ya ganamos, pero la Defensoría del Pueblo no hace nada por darnos respaldo y darnos seguimiento. ¿Cómo han visto esto? Bueno, dentro de las atribuciones de la Defensoría del Pueblo, precisamente, es dar seguimiento a las acciones de protección. Les comento que hace aproximadamente 20 días hubo una reunión en este lugar donde se invitó a los diferentes actores, entre ellos, obviamente, las asociaciones de la sociedad civil. Sin embargo, no hubo la presencia de todas las autoridades que debieron haber estado. Un compañero activista hacía este comentario al cual me uno. Cuando tienen que cancelar, cuando tienen que cerrar un restaurante, inclusive va la prensa, van todos los actores, pero en este tema que es mucho más sensible, que es la salud de los ecuatorianos, no hubo la presencia de las autoridades que estaban convocadas. Entonces, ¿qué nos da esto a notar? Que definitivamente no estamos teniendo la atención del caso y que lastimosamente, así como el video que acaban de pasar, nos toca pedir de rodillas acceder a nuestros derechos, nos toca suplicar por la medicina para nuestros familiares. Yo les pido a las personas que están a cargo de decisiones importantes como estas, ponerse en los zapatos de las familias que están perdiendo a sus hijos, que sus padres están muriendo por esta impavidez de parte del Estado. Leticia, este dolor, este sufrimiento, porque la enfermedad, mientras estás vivo, te lesiona tu integridad, te causa sufrimiento. Por ejemplo, en el caso de la esclerosis múltiple, en el caso de la diálisis, realmente son enfermedades que te postran cuando no estás debidamente atendido. Y luego, si no tienen atención, y tal cual como usted lo ha dicho, ¿no? Se aumenta la discapacidad y luego eventualmente te causa la muerte. ¿Cree usted que el Estado, como Estado, y ante las cifras, por ejemplo, de 1.500 personas fallecidas por falta de diálisis, por no haber cumplido su programa de diálisis, ¿cree usted que será viable en algún momento analizar la responsabilidad del Estado ecuatoriano por la omisión
Y esto ya con un aspecto de causarle, por su inactividad, por su falta de gestión oportuna, de haberle causado la muerte y el sufrimiento a tantas personas. Por supuesto que debería haber una responsabilidad sobre el hecho que usted menciona. Sin embargo, nosotros estamos esperanzados en que el nuevo gobierno, independientemente cuál sea, por fin nos dé la atención que requerimos. Recordemos que nuestro Estado es un Estado de derecho. La Constitución precisamente nos habla de que los ecuatorianos y quienes viven en territorio ecuatoriano debemos y podemos acceder a una medicina, a un tratamiento con calidad. Entonces, esperamos que en el próximo gobierno realmente se ponga la atención debida a los pacientes, no solo con enfermedades raras, no solo con enfermedades catastróficas, sino también las de curso común, las que les había mencionado, que también quedarían desamparadas si no hay una actualización de este cuadro nacional de medicamentos. Las que van normalmente a consulta tampoco estarían respaldadas y amparadas si no se presta la debida atención. Obviamente usted ha topado un tema sensible que es el hecho de las deudas que se mantienen con los prestadores de servicio. Entiendo que ya hay esfuerzos por parte del gobierno por cancelar estas deudas y que se pueda acceder a estas prestaciones. Aspiramos que así sea en el próximo gobierno. De lo contrario, seguiremos en esta lucha constante, en esta lucha perenne, porque estamos hablando de nuestros seres queridos, de nuestra familia, que puede morir si no se da la atención debida y oportuna. Leticia, actualmente ustedes han tenido algún acercamiento con el gobierno. ¿Qué manifiesta el gobierno con respecto pues, a todas las necesidades del sistema de salud? Bueno, con el ministro actual no hemos tenido la oportunidad de reunirnos, sin embargo sí lo hicimos con el doctor Naranjo, quien estuvo en funciones hace poco tiempo. Debo también traer a colación en este momento que precisamente fue el doctor Naranjo quien en enero de este año en un medio prestigioso de comunicación indicó que el cuadro nacional de medicamentos saldría ya en marzo, para el cual se habían hecho reuniones, mesas técnicas, habían convocado a asociaciones relacionadas con temas de salud. Eso nos tenía expectantes, esperanzados. Sin embargo, el nuevo ministro, una vez que estuvo en funciones, indicó que no hay tal revisión, que ni siquiera tienen una fecha concreta para entregarnos ese cuadro. Estamos en época electoral. Definitivamente nos ha tocado una vez más estar en compás de espera. Aspiramos que una vez el nuevo presidente tome la representación del país, pueda darnos la oportunidad de reunirnos con él o con ella para plantearle las expectativas que nosotros tenemos. También hemos desarrollado planes de trabajo desde las fundaciones y organizaciones de pacientes que estamos dispuestos a entregarles, darles el apoyo, la consecución, para que se pongan en práctica en beneficio del país. Licenciado de la Cruz, ¿tiene más preguntas? Usted habla de que el nuevo gobierno, venga quien venga, o sea, si hablamos de que venga este gobierno, que sea el mismo presidente que tenemos en este momento, gobernando este país, ¿usted cree que va a dar solución a este problema? Ustedes que han venido haciendo una lucha desde hace mucho tiempo atrás, ¿ustedes creen que van a tener una respuesta de parte de este presidente que ha preferido dar bonos a muchas instituciones que cree él que debe darle los bonos, instituciones del Estado, y no cumplirle al tema de salud con el presupuesto? Mire, el dolor no tiene bandera política. ¿Qué quiero decir con esto? Que independientemente de quién está, si sigue el mismo gobierno o viene otro, nosotros seguiremos en pie de lucha, expectantes, esperanzados en que por fin se cumpla todo lo que usted bien lo ha dicho. Nada más hablando en temas personales, yo voy 20 años ya en este activismo social en temas de salud. Muchas cosas se han conseguido, no lo puedo desmerecer. Sin embargo, hay muchas que han sido descuidadas. El Estado tiene una deuda histórica con los pacientes de enfermedades raras y catastróficas. Y hoy en día esa deuda además se está dilatando y se está expandiendo a otro tipo de enfermedades, repito, de curso común. Estamos hablando del buen vivir de los ecuatorianos, del cual
tanto se habla en campaña, que definitivamente necesitamos ya que se cumpla con propuestas claras, y eso también es importante mencionar. Estuvimos pendientes de ver cuáles serían los planes del gobierno, vimos también el debate presidencial y definitivamente no se dieron propuestas claras de ninguna de las dos partes. Sin embargo, repito, no nos queda otra más que esperar que definitivamente se dé la atención. Leticia, ¿qué porcentaje de abastecimiento tienen los hospitales públicos en este momento en cuanto a medicamentos? Bueno, es un porcentaje que definitivamente no lo puedo decir porque nosotros no tenemos acceso a esa data. Pero no hay medicamentos. Cierto, no para todas las patologías. Repito, yo en la noche de ayer tuve esta mirada de frente con esta falta de abastecimiento de un medicamento no muy costoso, tengo que admitirlo, para algo, digamos, de atención primaria. Sin embargo, sí puedo decir que para enfermedades raras y catastróficas hay un desabastecimiento, lo que hace que los pacientes están preocupados. Esto afecta a su salud emocional porque no saben qué va a pasar con ¿Usted tiene un familiar con enfermedad catastrófica? Yo tuve a mi abuela materna con una enfermedad catastrófica. Esto nos impulsó a empezar a trabajar en beneficio de quienes definitivamente no pueden alzar su voz y no tienen acceso a lo que por derecho nos corresponda. Hoy en día, de alguna manera, me siento familiarizada y unida a todas las personas que conviven con este tipo de enfermedades. Por eso mi lucha y mi expectativa de que las cosas y las condiciones cambien a futuro, y no un futuro muy lejano, sino lo más próximo posible. Leticia, queremos agradecerle por el tiempo que nos ha brindado para conversar en esta mañana aquí en este espacio. No sé si mis compañeras tienen alguna No, inquietud. ninguna pregunta más. Solamente queda claro que el gobierno actual no se ha interesado por restablecer la salud pública de la forma digna que se merecen los ecuatorianos. Gracias. Yo quiero agradecerles a ustedes por estos espacios que son importantes para difundir estas necesidades. Necesitamos periodistas comprometidos con las causas sociales para que se dé una consecución a estas. Muchísimas gracias. Gracias a Leticia Herrera, presidenta de Funden, hablándonos sobre la falta de medicamentos en los hospitales públicos. Ahí están, Mónica, las mentiras del gobierno, ¿no? Salen diciendo que han abastecido, salen diciendo, yo recuerdo tanto cuando dijeron, ya le pagamos a Solca. ¿A cuál Solca? Lo que yo no estoy de acuerdo con nuestra invitada es que nos diga que independiente del gobierno que venga, pero si el gobierno que tenemos es un gobierno prácticamente que no le ha interesado solucionar el tema de salud, que venga a solucionar los problemas que hay en salud es difícil. No, pues y mientras tanto tienes brigadas médicas que dan medicina o dan atención como limosna, como dádiva. Entonces, no piensas en la salud en general de la población y quienes representan o deberían exigir estos derechos, reclamarlos altivamente y no de rodillas, pues dicen, bueno, vamos a seguir esperando. Hay una percepción general de que está bien callar, de que es que tenemos que esperar. Y se los digo porque en su momento con las personas que hacen parte del grupo de los enfermos de diálisis, yo conversé y les dije, yo me pongo a la lucha. Yo no les voy a cobrar absolutamente nada, yo lo hago. Y me respondían, es que no queremos problemas, es que no queremos meternos en No, y hay que entenderlos también, ¿no? Y sí, pero es que lo que nos falta es recobrar dignidad, Jaime y Carla. Es que estamos acostumbrados a pedir de rodillas las cosas, a esperar que nos caiga la limosna, a esperar que llegue el candidato ahí a llevarnos su cualquier paracetamol. Póngame la que llegue imagen, su cualquier Jorge, de la Anabela chica. a abrazar al bebé. Por favor, tienen que aprender. Ustedes pagan impuestos ecuatorianos. Por supuesto. Pagamos impuestos. Y el 15%. Pagamos impuestos. Entonces, por favor, dejen de pedir de rodillas las cosas. Hay que exigir con dignidad. Y yo sí creo en el servicio público, porque hemos hecho parte del servicio público, porque vivimos un servicio público de calidad. Porque no es una utopía. Ecuador no es que nunca hemos tenido algo de calidad. Lo tuvimos. Tuvimos operaciones, tuvimos consultas inmediatas a toda hora del día, hospitales en todos lados, médicos que trabajaban incansablemente. Entonces, ¿por qué les cuesta tanto reconocer que en 8 años
destruyeron todo. Y que los que votan por odio hacen parte de la destrucción. Yo sí apelo porque no quieren un servicio público. Que este domingo 13 la gente cuando vea la papeleta y la tenga enfrente, recuerde esto. Toda la gente que alguna vez ha ido a un hospital y no ha podido ser atendido, ha sido maltratado, todos esos familiares de los enfermos de diálisis y gente que se ha muerto por la indolencia de este gobierno y de los anteriores que tuvimos, los de recién, recuerden esta imagen. Recuerden que no podemos seguir de rodillas ante nuestros opresores. Y qué importante es tocar este tema, recordarlo y tenerlo presente, porque no podemos seguir pidiendo limosna y peregrinando para ver quién nos ayuda. La realidad del país, de rodillas, clamando por atención en salud, terrible. Los hospitales públicos han caído en la peor desgracia en estos últimos años. En la peor desgracia, ¿no? Ver gobiernos indolentes que no le interesa la salud del pueblo. Da mucho que decir. Personas clamando por la atención, ver esas imágenes de esta chica que se le arrodilla a los militares que dan seguridad al presidente de la República y que seguramente ellos cumplen también con la función de darle seguridad al presidente, pero nadie de parte del gobierno sale por lo menos a atender a esta persona. Es lamentable.